¿Qué cosas se interponen en tu camino? ¿Qué te impide llegar a donde quieres ir? ¿Sabes lo que son? ¿Puedes reconocerlos? ¿Qué no te está permitiendo conocer la alegría? ¿Qué te está frenando de experimentar la plenitud? ¿Qué te está deteniendo de marcar una diferencia real? ¿Qué impedimentos no te dejan vivir la vida que Dios tiene para ti? Gloria a Dios, den un gran aplauso al Señor. Qué hermoso y cuán agradable es ver a cada uno de nosotros juntos en armonía, glorificando y exaltando el nombre del Señor, dándole gracias por los graduados y también dándole nuestra mejor adoración. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras, vengo de Venezuela y el día de hoy tengo el privilegio de estar enfrente de ustedes para traer la palabra. Y de verdad al pastor Jaime y a la casa, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero que sepan de que siempre el estar acá corresponde una gran responsabilidad. En esta mañana, pues, como vieron en el video, vamos a continuar nuestra serie de impedimentos. Hemos hablado de ciertas cosas que nos impiden avanzar en nuestro caminar con Cristo. Y una de esas cosas que impiden nuestro avance es el quejarse. O simplemente las quejas. Podemos tener preocupaciones. Claro que sí, vamos a tener preocupaciones, pero no es bíblico correcto el quejarnos. Estamos hablando de un lenguaje de incredulidad. Estamos hablando de quejarse de las circunstancias de tal manera que no necesariamente estamos buscando una solución. Estamos simplemente expresando nuestras frustraciones. Y bíblicamente hablando, esto es un problema, porque todos nos quejamos muchas veces como una manifestación de nuestra propia incredulidad. Nadie se queja porque ve a Dios en el centro de su situación, sino nos quejamos cuando vemos a Dios que no está obrando y dudamos de Él. Así que la presencia de quejas en nuestras vidas simplemente está mostrando nuestra desconfianza. Por esto Pablo nos dice en Filipenses 2:14 que debemos hacer todo sin quejarnos. No algunas cosas, sino todo. No significa que nunca vamos a tener preocupaciones. Una vez más, claro que sí, vamos a tener preocupaciones en nuestras vidas. Sin embargo, iglesia, la diferencia está en que las quejas se enfocan en los problemas, mas las preocupaciones se enfocan en el deseo de buscar una solución. La diferencia está en que quejarse nace principalmente como una respuesta a nuestra incredulidad y falta de confianza en Dios. Y para ver esto con más profundidad el día de hoy vamos a ver varios textos bíblicos donde vamos a ver al pueblo de Israel como ejemplo. Y para ser sinceros con ustedes, yo pienso que no hay un mejor ejemplo cuando se trata de las quejas en la Biblia que el mismo pueblo de Israel, sobre todo en su travesía en el desierto. Así que vamos a orar para que sea el Señor tomando control de este tiempo y para que sea la palabra viva y eficaz actuando en nuestros corazones el día de hoy. Oremos, iglesia. Gracias, Padre amado, te damos, porque eres bueno, santo, misericordioso para con nosotros. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no estuvieras? Padre, te pedimos perdón porque muchas veces, a pesar de que tenemos tantas cosas y tantas bendiciones, tenemos el descaro de quejarnos. Tenemos a veces las agallas de hablar en contra de ti. Cuando eres el dador de la vida y el todopoderoso, Señor, perdónanos. Gracias te damos porque en esta hora hemos venido para escuchar de tu palabra y nada más. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido hasta ahora y sigue obrando en nuestros corazones el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted tiene una Biblia, quiero que la abra y vayamos al Salmo 78. Y como lo mencioné anteriormente, vamos a estar viendo mucho al pueblo de Dios, al pueblo judío, en su travesía en el desierto. Y vamos a estar viendo cómo ellos a través de esa travesía se quejaban y se quejaban y se seguían quejando. Así que vayamos al Salmo 78 y vamos a ver los versículos del 18 al 24. ¿Lo tienen?
Salmo 78, versículos 18 al 24. Y dice de esta manera: tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir. Y esta frase que dice, hablar en contra de Dios, es otra manera de decir, se quejaron. Dios no puede darnos comida en el desierto. Verso 20. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob, y su enojo aumentó contra Israel. Verso 22. Porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Versos 23 y 24. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Y versículo 25 dice así: se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. No sé si usted se dio cuenta, pero el verso 22 nos habla de algo bien clave, de dónde nacen nuestras quejas. Y simplemente las quejas nacen como el resultado de no creerle a Dios. Versículo 22, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. El pueblo de Dios se quejó porque tenían hambre, y en vez de pedir, en vez de ponerse en oración y clamar, lo que deciden es hablar en contra de Dios. Lo que deciden es quejarse en contra de Dios. Y es que si usted presta atención, podemos ver que las personas que se quejan se enfocan mucho más en la situación, en vez de enfocarse en lo que Dios puede hacer. Una vez más, las quejas nacen como el resultado de no creerle a nuestro Dios. También las quejas nacen de la inconformidad. No sé si usted prestó atención, pero vemos que en el versículo 25 nos decía de que el pueblo judío se alimentaron con comida de ángeles, con comida que era una delicia, con aquello que se llamaba maná. Se quejaron en contra de Dios, Dios respondió y les dio maná, les proveyó comida y alimento. Y me llama mucho la atención, es que después de tanto maná, después de que el Señor provee, ¿qué hace el pueblo? Vuelve y se queja. En un momento preciso el pueblo ya no estaba conforme con el maná y se quejaron. Veamos lo que dice Números 21, versículos 5 al 6. Y comenzaron a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Y vea lo que dicen, vean estas palabras. Aquí no hay nada para comer. Increíble, aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Qué irónico, ¿verdad que sí, iglesia? Al principio se quejaron en contra de Dios porque no tenían nada de comer. El Señor les da de comida una delicia. Pero ya después se vuelven inconformes a tal punto que dicen no tenemos nada de comer. Y lo que tenemos es algo que ni me gusta. ¿No se parecen a nosotros? Somos la sociedad con más cosas, con más avances tecnológicos y avances en muchas áreas de la vida. Pero en muchas ocasiones somos la sociedad más inconforme. ¿No es verdad que a veces entre más tenemos, más nos quejamos? Y es que la queja no solo nace de la incredulidad, sino también nace de un corazón que está inconforme, así como lo vemos con el pueblo judío. Tenemos en este país tantas bendiciones. Muchos de nosotros emigraron de países latinoamericanos y llegamos acá y ahora tenemos mucho más de lo que tenemos allá. Y te pregunto, ¿no es verdad que nos quejamos?
También algo muy irónico es que también las quejas nacen al comparar. En ocasiones el pueblo de Israel se quejaba al compararse cuando estaban en Egipto. Veamos lo que dice Números 11, versículos 4 al 6. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. ¿Y qué dicen? Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Versículo 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, todos los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Pero vea el pueblo una vez más, otra vez quejándose, y en esta manera lo vemos quejándose cuando ellos comparan la situación que tenían en Egipto comparada con su situación actual. Y de la misma manera, nosotros cuando nos quejamos, esas quejas que tenemos nacen cuando comparamos una cosa con la otra. Es algo que a veces hacemos mucho en nuestro trabajo, que hacemos en nuestro matrimonio. Yo no sé usted, pero por ahí he escuchado matrimonios que dicen, no, es que tal hermana cocina el pollo mejor que tú. O tal hermana también cocina ese arroz con habichuela mucho mejor que tú. Oh, nunca hagan eso. Nunca lo hagan, porque si comparas a tu esposa con alguien, ahí está, out, estás fuera. Pero es verdad, es nuestra naturaleza. A veces comparamos a nuestros esposos o comparamos también en la iglesia. Oh, es que cuando yo estaba en la otra iglesia se hacían ciertas cosas. No, pero es que cuando yo estaba en la iglesia allá en Cuba o cuando estaba en mi iglesia allá en Venezuela, la gente era diferente, nos reuníamos tantas veces y seguimos hablando y hablando y hablando y quejándonos, mostrando una inconformidad e incredulidad cuando comparamos las situaciones pasadas con nuestra situación presente. ¿Me están siguiendo hasta el momento? Gloria a Dios. Y así podemos seguir hablando del pueblo de Israel y cómo ellos en muchas ocasiones se quejaban en contra de Moisés y de Dios, de la misma manera en que a veces tú y yo lo hacemos. Había leído el día de ayer mientras me seguía preparando que fueron alrededor de 14 ocasiones que se quejaron. Estamos hablando de un pueblo que vio la mano de Dios moverse por medio de 10 plagas. Un pueblo que vio el mar abrirse en dos y con sus pies secos pasaron. Estamos hablando de un pueblo que vio la mano fuerte de Dios. Y a pesar de haber visto tantas proezas, tantas maravillas de nuestro Dios, fue un pueblo que se quejó en muchas ocasiones, al igual que tú y yo lo hacemos. Pero para ser honestos con cada uno de nosotros, era parte del plan de Dios. Israel, el pueblo judío, durante esa travesía del desierto, es un ejemplo para los cristianos hoy en día. Veamos lo que dice 1 Corintios 10, versículos del 8 al 11. Y nos dice Pablo de la siguiente manera, 1 Corintios 10, del 8 al 11. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Está hablando del pueblo judío, haciendo referencia de Números 25 del 1 al 18. Versículo 9. Tampoco debemos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Ya leímos acerca de esto anteriormente. Versículo 10. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Está haciendo referencia a Números 16, versículos 41 al 49. Pero la clave está en este versículo 11. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos.
El significado de estos acontecimientos que ocurrieron en la travesía del desierto no está limitado solo al valor histórico que tiene, sino que tiene mucha relevancia para nosotros en nuestros días. Tú y yo podemos ver y aprender acerca del pueblo de Israel y cómo fue un pueblo que se quejaba. Esto es algo que a través de las Escrituras podemos ver que desagrada a nuestro Dios. Porque una vez más, cuando nos quejamos, estamos mostrando nuestra incredulidad. Pero también sabemos que Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Y de la misma manera, Él está con nosotros hoy. Así que, hermanos, confiemos única y plenamente en el Señor. Qué hermoso y qué grande es nuestro Señor, de que a pesar de que el pueblo se quejaba, siempre tuvieron una nube que les daba sombra durante el día y una columna de fuego que los calentaba de noche. Y de la misma manera tú y yo, a pesar de que en ciertas ocasiones en nuestras vidas nos hemos quejado y hemos hablado en contra de Dios, su hermosa gracia es la que nos permite estar aquí hoy. Su hermosa bondad es la que nos da el privilegio de seguir acá. Así que, mis hermanos, en vez de quejarnos, más bien seamos pacientes, más bien seamos agradecidos y contentos con todo lo que tenemos. Por favor, enfoquémonos siempre en soluciones, confiemos plenamente en Dios. Santiago 5, versículos del 8 al 9 nos habla acerca de esa paciencia que tú y yo debemos de tener. En vez de quejarnos, mostrar ser pacientes. Dice de esta manera: ustedes también deben ser ¿qué? Pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, Iglesia, Iglesia Bell Shows Español, no se quejen unos de otros. Vamos a decirlo todos juntos. Hermanos, no se quejen gloria a Dios, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Creo que el texto está claro. Hay que ser pacientes. No miremos la paja que está en el ojo de nuestro hermano cuando nosotros tenemos una viga. En otras versiones dice un tronco en nuestro propio ojo. A veces queremos enfocarnos en lo que está mal con nuestro hermano, en lo que está mal con nuestra hermana, tanto que nos descuidamos de que también tenemos el mismo problema. Así que vemos que acá el texto nos está diciendo: cuando veas a tu hermano, más bien preocúpate por ti mismo, sé paciente, no te quejes uno con otros, sino mostremos paciencia. No solo debemos demostrar paciencia, sino también debemos ser agradecidos en todo momento. He conocido a personas que, en Venezuela diríamos que no me provoca estar con esas personas. En el sentido, no tengo ganas de compartir con ellas, porque son personas que cada vez que tú hablas con ellas se están quejando de algo, son negativas. Pero qué hermoso es cuando vemos a una persona agradecida, de que a pesar de que la tiene tan dura, de que a pesar de que su situación no es la mejor, tiene un corazón agradecido con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agradecidos en toda circunstancia. ¿Agradecidos en qué? En toda circunstancia. Estoy leyendo de la traducción nueva, traducción viviente, por si acaso. Agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios, diga, para ustedes, para mí, los que pertenecen a Cristo Jesús. La semana pasada, el sábado, llegué de un viaje. Muchos de ustedes lo sabían, estuve 2 semanas en mi país, en Venezuela. Y el día de hoy me acompaña mi hermano Beto, para el que no lo conoce, Luis Alberto. Gloria a Dios. Estuve allá por 2 semanas y tuve el privilegio tan hermoso de ver a mi hermano después de aproximadamente 8 años y medio de graduarse como médico cirujano. Qué gozo tan hermoso que tuve.
Y a gracias le doy, porque el esfuerzo de mi hermano, le doy gracias a Dios por eso. Y algo que noté, y muchos de ustedes quizás conocen un poco de la situación de Venezuela. Ahorita la situación de mi país no es la mejor. Se ha dolarizado, las cosas están caras, la gasolina no se consigue, en muchos lugares hay que hacer filas de hasta 2 o 3 días para poder echar gasolina al vehículo. Pero algo que noté en mi país es que muchas de estas personas, a pesar de que están pasando por circunstancias mucho más duras de las que yo, son personas que se notan que están contentas y que están agradecidas con el Señor. Y creo que tú y yo pudiéramos ser así. De la misma manera, no solo debemos de ser pacientes y agradecidos, sino también debemos de estar contentos en toda circunstancia. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 4, versículos 10 al 13. Muchos de nosotros conocen Filipenses 4:13, ¿verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que dice Pablo antes de estas palabras? Filipenses 4, versículos de 10 al 13. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Digamos eso una vez más. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido en secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Y es aquí cuando Pablo dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En muchas ocasiones vemos Filipenses 4:13 ser mal usado. Pero veamos el contexto. La realidad es que nosotros, tú y yo, podemos vivir y soportar cualquier circunstancia porque Cristo es el que nos da las fuerzas. Y si tenemos a Cristo, deberíamos de estar contentos sin quejarnos, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y de la misma manera, no solo pacientes, no solo agradecidos, no solo contentos, sino en vez de quejarnos, en vez de hablar tanto, ¿por qué no buscamos soluciones? Los que se quejan hablan mucho del problema, pero no están dispuestos a solucionarlo. Mucha gente a veces pueden hablar de una iglesia, no, que en esta iglesia hace falta amor, no, que en esta iglesia hace falta esto, hace falta lo otro. Pues haz tú estas cosas. Siempre decimos lo que hace falta o lo que no se hace en vez de hacerlo. Las quejas nunca son la solución. Nunca. Invierte mejor tu tiempo en oración que quejándote. Y qué hermoso es ver que la Biblia nos muestra ejemplos del no quejarse. Es cierto que el pueblo de Israel es un gran ejemplo de aquellas personas que se quejan. Pero lo hermoso es que la Biblia también nos muestra personajes que tenían miles de motivos para quejarse, pero no lo hicieron. ¿Y sabes por qué estos personajes que te voy a mencionar nunca se quejaron? Porque ellos confiaban 100% en Dios. El primero que me gustaría mencionar es José. José fue alguien que fue vendido y abandonado por sus mismos hermanos. Alguien que fue esclavo, alguien que fue difamado y encarcelado por algo que no hizo. José fue alguien que sufrió el abandono y el olvido. Pero no importa lo que él haya pasado, nunca se quejó. Génesis 45:5. Vea lo que dice José a sus hermanos. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Le está diciendo a sus hermanos, no se enojen porque me vendieron, no se enojen porque me abandonaron. Vea lo que dice José. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José nunca se quejó porque sabía que Dios estaba en control de todo. Él sabía que su Dios
estuvo con él en la cisterna. Él sabía que su Dios estuvo con él en la prisión. Él sabía que su Dios tenía planes hermosos para su vida, y por eso no abrió su boca en contra de su Dios. También la Biblia nos habla acerca de Daniel. Él no se quejó cuando estaba a punto de ser arrojado al horno ardiente. Veamos Daniel 3, versículos 17 y 18, y vea las hermosas palabras del profeta. Vean la confianza que tiene Daniel en Dios. Si nos arrojan al horno ardiente, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y versículo 18, vea la confianza de Daniel en su Dios, a tal punto de decir: pero aunque no lo hiciera, es decir, aunque mi Dios, que tiene la capacidad de salvarme de ese horno ardiente, tiene la capacidad, pero incluso si mi Dios no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Daniel nunca se quejó. Estaba a punto de ser lanzado en un horno ardiente, pero nunca se quejó, porque sabía que Dios era capaz de salvarlo de ese horno. Y efectivamente, dicho y hecho, así fue. Dice la palabra que apareció otro hombre y parecía que como que estaban alabando, jugando. Confió en su Dios plenamente, no se quejó. También me gustaría hablar de Pablo y Silas, que en vez de quejarse porque estaban en prisión, ¿saben qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando himnos, estaban alabando al Señor en prisión. Hechos 16:25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Sí, porque las personas alrededor de nosotros siempre van a estar escuchando y estar pendientes de nosotros. Pero qué hermoso que a pesar de que estos dos personajes estaban en un lugar que muchos de nosotros podríamos llamar de oscuridad, un lugar en donde nadie quisiera estar, pero estos personajes que estuvieron allí no se quejaron, sino más bien alabaron y cantaron himnos y oraban al Señor. Y solamente estamos mencionando un poco acerca de Pablo, pero si usted ve la vida de Pablo, todas las pruebas que él atravesó y lo poco o lo nunca que se quejó. Pablo nunca se quejó porque sabía que valía la pena padecer a causa de Cristo. Él sabía que valía la pena. Y cada uno de nosotros podemos aprender mucho de José, podemos aprender de Daniel, podemos aprender de Pablo. Fueron hombres que no andaban quejándose de sus situaciones, sino fueron hombres que confiaban único y solamente en el Señor. Pero iglesia, el más grande ejemplo que podemos ver se llama Jesús. Ese es el más grande ejemplo de una persona que no abrió su boca. Jesús exhibió el no quejarse de una manera perfecta al sufrir la cruz por nuestras rebeliones, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Isaías 53 y Filipenses 2. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que hoy adoramos. Era el Jesús que, siendo Dios, se despojó y tomó la forma del hombre y vino y vivió entre nosotros y vivió esa vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y soportó el peso del pecado a través de la cruz y no abrió su boca, sino que fue obediente hasta esa cruz, a tal punto que esa cruz lo llevó a la muerte y no abrió su boca. Ese es el Jesús que adoramos hoy. Ese es el Jesús que tú y yo debemos de imitar. Ese es el Jesús que ha mostrado un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Y no nos queda nada más que dar gracias por ese sacrificio perfecto, ese sacrificio limpio, ese cordero sin mancha que fue entregado por expiación de nuestros pecados. Dale gracias, iglesia. Sufrió la muerte, nos entregó todo, y he aquí que el que cree en Él tiene vida y vida en abundancia. Porque estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia de nosotros. Pero Dios, siendo rico en misericordia, nos ha dado a su Hijo, en el que aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, ¿cómo podemos quejarnos? ¿Cómo podemos hablar en contra de Dios? Sé que es duro. Nuestra humanidad siempre quiere el quejarse. Nuestra humanidad siempre quiere buscar las cosas negativas. Pero recuerda lo que padeció ese hombre en la cruz a causa de ti y de mí, y no abrió su boca. Meses atrás tuvimos nuestras clases de los atributos de Dios y pudimos ver tantas características de nuestro Dios, tantos de esos atributos que Él mostró y muestra lo que es Él. Son ejemplo para nosotros. Y quizás hay alguien acá que quizás nunca había escuchado de este evangelio, nunca había escuchado de este Jesús. Quizás has dejado que tus circunstancias afecten tu manera de hablar y tu manera de hablar las cosas. Y una de las cosas que hablábamos en nuestras clases es de que Dios no nos prometió flores y una vida perfecta, de que no íbamos a tener sufrimiento. No, para nada. Más bien estudiábamos que en la vida cristiana íbamos a sufrir, íbamos a padecer, íbamos a tener circunstancias difíciles. Pero ¿qué vas a hacer con esas circunstancias? ¿Te vas a quejar? ¿O vas a seguir el ejemplo de José, de Daniel, de Pablo? Que a pesar de lo que ellos habían pasado, en vez de quejarse, decidían adorar y exaltar a Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho. Así que me gustaría hacer una pregunta y después vamos a cantar y voy a hablar a la iglesia. Pero ¿habrá alguien el día de hoy que está cansado de quejarse? Alguien que se ha enfocado tanto en su situación actual que se ha olvidado de que hay un Dios que ya se lo dio todo. Y si eres tú esa persona el día de hoy que quisiera darle la vida a Jesús, que quisiera ponerte enfrente de Él y decirle: reconozco que nada tengo sin ti. Alguien que quiera entregar su vida al Señor el día de hoy, si eres tú, solamente te voy a pedir una cosa: que alces tu mano allí donde tú estás y permíteme orar por ti. Habrá alguien el día de hoy, levanta tu mano allí donde tú estás, que quiera decir: estoy cansado ya de hablar tanto, quiero adorar al Señor. Habrá alguien, levanta tu mano, permíteme orar por ti. Gloria a Dios. Una mano levantada, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dios es grande. Y ella lo entregó todo por nosotros. Ponte de pie allí donde tú estás, iglesia. Ponte de pie. Y vamos a orar y después cantaremos. Pero demos gracias al Señor. Y si por miedo o por temor no levantaste tu mano, allí donde tú estás tú puedes orar y darle gracias al Señor. Oremos en esta hora. Padre, te doy gracias, porque el grande, bueno y misericordioso para con nosotros. Señor, perdóname. Dile allí donde tú estás, perdóname, porque te he fallado, porque me he quejado y hablado en contra de ti. Ayúdame a ser más como tú. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Y escribe mi libro en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo. Señor, ayúdame a ser agradecido con lo que tengo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración al final del servicio, por favor, conéctate con nosotros. Vamos a cantar y ya vuelvo. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. A todo pulmón ruge como un león. Vamos, alaba a Dios. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. A todo pulmón ruge como un león. Vamos, alaba a Dios. Vamos, corazón, no tengas temor y levanta tu voz. A todo pulmón ruge como un león. Vamos, alaba a Dios. Y levanto mi voz, te entrego mi adoración. Señor, lo que tengo es una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es que pueda ser digno de un rey, solo mi alma y una aleluya, aleluya. Vayamos a Filipenses 2 para concluir. Y lo había mencionado brevemente al principio, pero vamos a leerlo el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 16. Filipenses 2, versículos 14 al 16. Y quiero que guarden este texto para el día de hoy, para esta semana, y lo atesoren en sus vidas. Filipenses 2, versículos 14 y 16. Hagan todo sin quejarse. ¿Hagan qué? Todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. 3 cosas y terminamos. Lo primero, creo que está claro, que debemos hacer todo sin quejarnos. Todo sin quejarnos. Y en vez de quejarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hablamos? Ser agradecidos, ser pacientes y ser contentos con lo que tenemos y buscar soluciones. Recuerda, iglesia, que las quejas declaran directa o indirectamente que no confiamos que Dios
no es lo suficientemente bueno. Estamos declarando que Él no es lo suficientemente fiel, amoroso, sabio, poderoso. Estamos mostrando es desconfianza en Él cuando nos quejamos. La queja nos impide ser agradecidos y puede llegar a ser un comportamiento adictivo en nuestras vidas. Y el texto también menciona de que somos llamados a brillar como luces radiantes en un mundo perdido. Y es que al dejar de quejarnos tantos, vamos a poder brillar. Y el mundo va a saber que somos diferentes. Porque si vamos al mundo, vamos a ver personas, miles y millones de personas que se quejan diariamente. ¿Qué diferencia entonces somos nosotros? No, sino que somos llamados a no quejarnos, para así poder ser luminares de ese amor que se refleja en nosotros de Cristo hacia otros. Y por último dice el texto, aférrense a la palabra de vida. Y es que a través de su hermosa, bendita, divina e inspirada palabra, es que tú y yo podemos lograrlo. Es a través de su palabra, no lo digo yo. Yo no vine acá simplemente a hablar y ser reunión con ustedes, no, para nada, no. Si este texto le está hablando a alguien, me está hablando es a mí. Aferrémonos a lo que esta palabra habla a nosotros y a nuestros corazones. Y permítanme orar por ustedes el día de hoy, para así despedirnos. Para todos aquellos que estamos en la casa, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestro caminar. Vamos a pedir perdón de tener un corazón malagradecido, un corazón que se queja, un corazón descontento. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a andar en su perfecta voluntad, sin quejas, que no nos quejemos. Padre, gracias te damos porque ha sido tu palabra viva y eficaz, tu palabra que es como espada de doble filo que entra y penetra cualquier corazón. Señor, corta y remueve cualquier corazón agradecido, cámbialo, Señor, por un corazón blando. Señor, ayúdanos que a pesar de que nuestra circunstancia actual no sea la mejor o no sea la deseada, que a pesar de que estemos en el valle de sombra, a pesar de que estemos en situaciones en que son inciertas, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Señor, Padre Dios del cielo, no queremos hablar en contra de ti. Señor, ayúdanos a ser un José, ayúdanos a ser un Daniel o un Pablo, que a pesar de la circunstancia, sin importar lo difícil que fuera, no hablaron en contra tuya, sino que se aferraron a tu palabra, se aferraron a lo que tú eres, Dios. En esta hora, Padre, Dios del cielo, acá hay una iglesia que quiere agradarte y quiere seguirte, quiere caminar en tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre. Queremos ser esos luminares que brillan al mundo y que muestran ese amor que tú diste para con nosotros. Gracias, Señor, te damos porque tenemos mucho más de lo que merecemos. Gracias, Padre, porque pudimos estar acá el día de hoy libremente adorándote. Padre, que estas palabras las podamos atesorar en nuestros corazones y que creen en nosotros un mejor hombre, que cree en mí una mejor mujer. Ayúdanos, Señor. Padre, aquí está tu iglesia que te adora, aquí está tu iglesia que te alaba. Cuida y guarda de nosotros. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso y gracias te damos, Señor, porque eres tú el que haces la obra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga, iglesia. Hasta el próximo domingo.